Jesús de Nazaret, el hombre que cambió la historia. Hace más de 2000 años, en una pequeña aldea de Galilea, nació un hombre que dividiría la historia en dos. Un carpintero que nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo político, nunca lideró un ejército, y sin embargo, cambió el mundo para siempre. Hoy vamos a explorar la vida de la figura más influyente de la historia humana, Jesús de Nazaret. Pero olvida todo lo que crees saber. Vamos a ver los hechos históricos, el contexto real de su época, y por qué su mensaje resonó tan poderosamente que transformó civilizaciones enteras. ¿Estás listo para conocer al verdadero Jesús? Quédate hasta el final porque vamos a responder las preguntas que pocos se atreven a hacer. Para entender a Jesús, primero debemos entender su mundo. Palestina en el siglo I no era un lugar pacífico. Era una provincia ocupada por el Imperio Romano, donde el pueblo judío vivía bajo opresión militar y religiosa. La sociedad estaba dividida, en la cima, los romanos y la élite religiosa judía. En el medio, comerciantes y artesanos. Y en la base, campesinos, pescadores y los intocables de la sociedad, leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos. El templo de Jerusalén era el centro de poder. Los sumos sacerdotes colaboraban con Roma para mantener el orden y su riqueza. Mientras tanto, el pueblo esperaba un Mesías, un libertador político que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, una aldea tan insignificante que ni siquiera aparece en los mapas antiguos. Imagina, no hay internet, no hay libros, no hay escuelas públicas. Jesús era un tecton, término griego que significa constructor o carpintero. Durante 30 años, trabajó con sus manos. Conoció el sudor del trabajo duro, la pobreza, la vida del pueblo común. Y esto es crucial, cuando finalmente comenzó su ministerio, no hablaba como un filósofo en una torre de marfil. Hablaba como alguien que había vivido la realidad de la gente. A los 30 años, algo cambió. Se encontró con Juan el Bautista en el río Jordán, fue bautizado, y comenzó 3 años que transformarían la historia humana. ¿Qué hizo que Jesús fuera diferente? No fueron solo sus milagros, aunque las fuentes históricas los documentan. Fue su mensaje absolutamente radical. Dijo, ama a tus enemigos. En una época de odio hacia los romanos, esto era revolucionario. Dijo, los últimos serán los primeros. En una sociedad obsesionada con el estatus, esto era escandaloso. Dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando todos esperaban un reino político, él ofrecía algo más profundo. Pero aquí está lo más impactante, con quien compartía su tiempo. Comía con recaudadores de impuestos, considerados traidores. Tocaba a leprosos, que eran intocables. Defendía a prostitutas. Elevaba a los pobres. Desafiaba a los poderosos. En una sola acción, volcó las mesas de los comerciantes en el templo. No vino a reformar el sistema. Vino a revolucionarlo desde sus cimientos. Por eso lo mataron. La crucifixión no fue solo una ejecución. Era el castigo romano más humillante, reservado para esclavos y rebeldes. Fue público, brutal, diseñado para desmoralizar. Sus seguidores estaban aterrorizados, escondidos. Su movimiento parecía terminado. Los romanos y las autoridades judías pensaron que habían ganado. Pero 3 días después, algo ocurrió que nadie puede explicar completamente. La tumba estaba vacía. Sus discípulos, que habían huido con miedo, de repente estaban dispuestos a morir proclamando que lo habían visto vivo. Dato histórico, 11 de sus 12 apóstoles murieron como mártires. La gente miente para salvar su vida, no para perder su vida. Algo los transformó completamente. Y esa creencia en la resurrección se convirtió en el núcleo del cristianismo, la religión que llegaría a tener más de 2.3 mil millones de seguidores hoy. El impacto de Jesús en la historia humana es innegable, independientemente de tus creencias personales. Los primeros hospitales fueron creados por cristianos. Las universidades nacieron de la tradición cristiana. El arte occidental está dominado por temas cristianos durante siglos. Movimientos de derechos civiles, abolición de la esclavitud, inspirados en sus enseñanzas. Nuestro calendario se divide en antes y después de su nacimiento. Más de 2.000 millones de personas se identifican como sus seguidores. Incontables vidas han sido transformadas en su nombre. Pero también hay que reconocerlo, en su nombre se han cometido atrocidades. Cruzadas, inquisiciones, guerras. Esto plantea una pregunta crucial,
¿representan estas acciones sus enseñanzas, o las contradicen? Cada uno debe responder esa pregunta por sí mismo. Y ahora la pregunta es para ti, ¿qué piensas sobre Jesús de Nazaret? Déjame en los comentarios, si este video te hizo pensar, regálame un me gusta y compártelo. Y si quieres más contenido sobre figuras históricas que cambiaron el mundo, suscríbete y activa la campanita. Jesús de Nazaret. Un carpintero de una aldea olvidada que nunca viajó más de 300 kilómetros de su hogar. Que vivió solo 33 años. Que fue ejecutado como criminal. Y sin embargo, 2000 años después, seguimos hablando de él. Su influencia atraviesa culturas, idiomas, continentes y siglos. Seas creyente, escéptico o indiferente, una cosa es innegable, el mundo no sería el mismo sin Jesús de Nazaret. La pregunta no es solo quién fue él. La pregunta es, ¿qué significa eso para ti? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, sigue buscando la verdad.